3 de la tarde con 6 minutos, les saluda en este micrófono Laura Martínez Gamiño y bueno, los voy a estar acompañando dentro de los próximos minutos para llevarles hasta donde ustedes estén, pues información importante. Como saben, me gusta información en la que de alguna manera pues no se habla mucho de ella. Sin embargo, espero que a todos los que nos estás escuchando, si tú me estás escuchando en cualquier punto de la ciudad, espero de verdad que te sirva y que obviamente pues sea comentable aquí. Y bueno, te comparto las formas de comunicación 33 31 22 42 00, 33 31 22 42 66 y también a través de nuestra línea WhatsApp 33 18 80 76 41, y te invito a que me sigas también en @Zona 3 Noticias. Ahí estamos completamente en vivo para que puedas vernos desde la cabina azul. Y bueno, vamos a hablar de un tema que ya lo habíamos, no tocado, obviamente yo nunca he tocado ese tema, pero muy importante, sobre todo si estás embarazada o si tienes a un bebé pues pequeño. Y bueno, tengo aquí en cabina al cirujano pediatra Raúl Vargas. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, y bueno, vamos a hablar de un tema que lo titulamos de alguna manera como controversial. Controversial, sí, no hay una línea recta en este tema, tiene muchas aristas. Exactamente, sobre la circuncisión en los bebés específicamente. O la edad pediátrica, digamos. La edad pediátrica, oye, pues es que la edad pediátrica es como hasta los 18 años, pero vamos a hablar hasta los adolescentes. Desde el recién nacido hasta los adolescentes. Pues que hasta los 14 años más o menos. Sí, puede ser, ¿no? Pero bueno, conlleva un poquito más adelante, pero pongamos una fecha próxima, una edad. La circuncisión es a lo mejor una cirugía social, a lo mejor puede ser, y como ya bien lo mencionaste, Doc, pues tiene muchas aristas, ¿no? En primer lugar, ¿qué es la circuncisión? Ok, entonces, la circuncisión, primero hay que definir el prepucio, que el prepucio es esa piel que protege la cabeza del pene. En sí el prepucio, todos los hombres nacen con este tipo de protección, es una piel de protección que tiene funciones, digamos, normales en lubricación y en la secreción de sebo, por poner unos ejemplos. Entonces, la circuncisión es el proceso quirúrgico en el cual se retira esta piel del pene. A ver, entonces, bueno, si tú que me estás escuchando, pues ya casi vas a tener a tu bebé y es varón, ¿en qué momento los papás deciden, obviamente pues tiene que nacer, claro, claro. ¿En qué momento se decide hacer la circuncisión al bebé? Ok, entonces cuando un bebé nace es en el momento de que uno acude, ya sea con el pediatra, cirujano pediatra, y es una de las consultas más comunes, el hecho de solicitar... O sea, eso se hace hasta que vayas a consulta con el pediatra. No se puede hacer como, así como de que ya nació mi bebé y... No, totalmente. Nace el bebé y de todas maneras es ese momento en el momento del nacimiento es cuando se solicita, ¿no? Previamente se puede llegar a preguntar con tu médico, con tu cirujano pediatra, oye, ¿cuáles serían los beneficios o cuáles serían los riesgos o cuál es todo lo que conlleva el hacer una circuncisión a mi niño recién nacido? Esas serían las preguntas que conllevan, ¿no? Entonces, es el momento en el que nace y ese es cuando tenemos que solicitar la información. Yo sé que en la actualidad o en muchas partes del mundo se hace como una medida general y no debemos de caer en eso, en generalizar que a todos los pacientes se les debe de hacer este tipo de procedimiento. Y porque al final de cuentas creo que sí tienes que, yo no soy doctora, mucho menos pediatra, pero sí tienes que hacer una valoración, ¿no? Totalmente. Yo muchas veces he escuchado que si el papá la tiene o no la tiene, pues el bebé la tiene que tener o no la tiene que tener. O sea, primero sí es bien importante hacer como la valoración para saber si la necesita o no la necesita o estoy mal. Vamos en ese aspecto primero. El hecho de que un bebé requiera o un paciente requiera circuncisión, los aspectos médicos, digamos, puntuales por el cuales los puede llegar a requerir es que esté muy, muy, muy apretado el prepucio, okay, y le provoque infecciones obliterantes. ¿Qué quiere decir? Que este prepucio se vaya cerrando de manera continua y esto le provoque que no se retraiga el prepucio.
Pero si nosotros nos ponemos a pensar sobre este tipo de situación, evidentemente al recién nacido o en el momento que nace un bebé, probablemente no tenga este tipo de eventos. Ok, supongamos que ya pues nació el bebé, pasaron 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5, 1 y 2 años y más. ¿Qué pasa si decido que siempre sí, mi bebé, no sé, como de, no sé, de 4 años, bueno, para mí sigue siendo un bebé, de 4 años decido que sí? O sea, ¿a qué lo someto o por qué sí? Ya en una determinada edad, por supuesto. Ok, entonces si ya establecimos que mi bebé no tiene esta complicación, una balanitis obliterante, que es esta infección del prepucio que se va cerrando, esa sería una indicación absoluta de nosotros realizar una circuncisión. Otra indicación absoluta es de que al momento de retraer este prepucio y esté muy cerrado, que eso se le llama fimosis, no se retraiga de forma adecuada aproximadamente hasta los 5 años. ¿Por qué digo hasta los 5 años? ¿Por qué? Porque es fisiológico, es normal que no se retraiga, ¿ok? Hay estos famosos ejercicios que estimulan, que favorecen, están totalmente contraindicados. ¿Por qué? Porque lastimamos al momento de retraerlo para que se pueda abrir un poquito, pero solamente estamos traumatizando y estamos lastimando este tipo de piel. Entonces, si no tiene ese tipo de situaciones, de ese tipo de enfermedades de las que comentamos, entonces hay que platicar con los padres sobre este abanico de enfermedades que son los beneficios, digamos, y pues los no beneficios en dado caso futuro. ¿Cuáles serían 3 enfermedades en las que sí se tiene que hacer una circuncisión a los niños? Ok, entonces comentamos las balanitis, que son las infecciones del prepucio, que lo van cerrando poquito a poquito. Ajá. Otro es la fimosis, que ¿qué quiere decir esto? Que el pellejito esté muy, muy, muy cerrado. El otro sería la parafimosis, que al momento de traerlo no lo podamos regresar a su estado normal y la cabeza del pene quede atrapada. Y esas serían las indicaciones absolutas. ¿Cuáles son las indicaciones controversiales? A ver. Los beneficios que no nos podemos hacer un programa de muchas horas y no nos pondríamos de acuerdo son las infecciones de vías urinarias, las enfermedades de transmisión sexual, Ajá. virus de papiloma humano como transmisión sería otro, el VIH en específico y otros también serían como el cáncer de pene. Pero en este tipo de indicaciones hay artículos que lo soportan y hay artículos que dicen vámonos más tranquilo con este tipo de procedimientos. Y es que al final de cuentas creo que lo que pasa es que tenemos como muy estigmatizado este tema en el que creemos que es mejor, digo, bueno, no soy hombre pues, pero creemos que es mejor un niño circuncidado. Perfecto. Y uno que no lo es. Entonces, la verdad es que sí creo que es, dime por lo menos 2 tabús en los que, bueno, te voy a dar chance de que lo pienses y regresando de corte vamos a ver 2 tabús que decir, es que es mejor que sí se la hagan. ¿Te late? De acuerdo. Vamos a un corte y regresamos rapidísimo aquí a Zona de Servicio. 3 de la tarde con 17 minutos y bueno, aquí estamos en el corte. Yo le estoy haciendo muchas preguntas al doc. Estoy acompañada de Raúl Vargas, él es pediatra y cirujano pediatra y estamos hablando sobre la circuncisión en los bebés, si es buena, no es buena y sobre todo quitarnos esos tabús que tenemos de que si es bueno es mucho mejor, sobre todo para su vida adulta o si no la tiene, pues va a generar, no sé, pues sí, a lo mejor, pues algún tipo de infecciones, el cuidado. Uh-huh. Y bueno, a ver, aquí estamos con el pediatra y es bueno que luego se la hagan al bebé o hacer una valoración. Primero después. Se tiene que hacer una valoración, ¿no? O sea, ver las características del pene al momento de nacer. Nació mi bebé. De acuerdo. Mi niño. ¿Y entonces ahí le hacen la circuncisión? Sí, hay circuncisiones, vamos poniéndolo sobre la mesa. Hay circuncisiones del recién nacido y hay circuncisiones en el adulto, que tienen indicaciones de las enfermedades que ya comentamos y se pueden hacer a todas las edades.
tienen un aspecto social, por lo que tú llegabas a mencionar, ¿no? Ajá. Yo quiero que se le haga a mi niño la circuncisión. ¿Por qué? Pongámoslo en el aspecto Porque el social, papá la tiene. sin especificar, por ejemplo, culturales, ¿no? Sí, porque hay un tema religión, Religiones, exacto. islamismo, por ejemplo, en otros tipos de grupos. Entonces, esos aspectos, pues totalmente, ¿no? Son un aspecto culturales. Pero están los aspectos sociales que, por ejemplo, mi esposo la tiene y entonces quisiera que a mi niño se la tiene. Perfecto, se puede realizar por ese tipo de situaciones, solamente que hay que poner en la mesa sobre los beneficios y sobre las enfermedades que llegan a proteger, pero no se ha visto que sea un factor determinante, que el que sí la tienes y no la tienes te infectas más o no te infectas más. En algunos estudios se ha visto que las enfermedades, por ejemplo, las infecciones de vías urinarias, ha llegado a aumentar el riesgo de 1 a 4%. O sea que básicamente es... Sin embargo, como este tipo de enfermedades o infecciones son multifactoriales y no nada más las podemos asociar al hecho de que el pene esté circuncidado o no, y además en todos los niños cuando tienen este tipo de infecciones hay que estudiarles más malformaciones de riñones, malformaciones de vías urinarias, en muchos aspectos. Entonces, como son multifactoriales, no le podemos echar la culpa solamente a la parte inicial del pene, digámoslo de esa forma. Y es que, o sea, es bien importante porque, a ver, ¿y cuál es el cuidado que se tiene que tener específicamente en esta zona del cuerpo del bebé cuando ya decidí que sí, mi bebé va a estar con la circuncisión? ¿Cuál es el cuidado que se le debe de dar? Ok, entonces, por ejemplo, ya nació mi niño, decido hacerle la circuncisión, se hace este tipo de procedimiento y literalmente sería como cualquier otro tipo de cirugía. Se hace un corte, tiene unos bordes los cuales se tienen que estar cuidando y como cualquier otro tipo de herida, realizar curaciones, no mantener el área húmeda y para que poco a poco esta vaya cicatrizando. Otro aspecto que el que llegábamos a comentar, mi niño nace, tiene el prepucio muy cerrado. Esto es normal, no debería ser esa la indicación precisamente. ¿Por qué? Porque todos los hombres hasta cierta edad es totalmente, le decimos fisiológico, totalmente normal que esta piel se encuentre cerrada y conforme vayamos creciendo de poquito a poquito, esto va a ir reblandeciendo y se va a poder retirar de poco a poco. Y porque al final de cuentas, sí, fíjate que creemos que es un tema como ya súper hablado, es un tema en el que, bueno, pues sí, hay un tabú tanto religioso como a lo mejor de herencia del papá, del abuelo, bueno, no sé, escuchamos muchas cosas, pero realmente tiene un trasfondo, o sea, realmente tiene, yo creo que es bien importante el hablarlo en pareja, a ver, ¿es necesario? ¿No es necesario? ¿Qué indicaciones se puede tener? Porque creo que sí creemos que aún tenemos todavía la idea de que es bueno, es malo, es mejor, no es mejor. O sea, sí tiene que haber una valoración con su pediatra en el momento del nacimiento, a ver, ¿es necesario, no es necesario? El cuidado y quitarnos todos esos lados, el tabú que tenemos, ¿no? Sí, lo importante es no caer en generalidades, ni todos de una forma, ni otros o sea, ni todos con la circuncisión, ni todos sin la circuncisión. Vimos que son enfermedades estas las que requieren la circuncisión en específica, que si bien va a tener beneficios, el no beneficio mayor sería el hecho de realizar una cirugía en un paciente de un recién nacido o a cualquier edad, y esto de las complicaciones en sí de una cirugía, que pueden ser, por ejemplo, sangrados, infecciones, entre otro tipo de aspectos. A ver, y supongamos que ya pasó, bueno, ya sé que no es no es tu ramo así después de los 18 años, pero me están llegando preguntas, o sea, ¿a dónde tienen que acudir ya después de los 18 años si se la quieren hacer? Bueno, después de los 18 años implican muchos aspectos, el aspecto de la vida sexual, por ejemplo, también de este tipo de enfermedades de las que llegamos a mencionar, aspectos anatómicos mismos de cada persona del pene. En estos, cuando ya se cumplen más de 18 años, se debe acudir con un urólogo, que es el médico cirujano que hizo la especialidad de urología, y ellos son los expertos para hacer este tipo de procedimientos. Antes de los 18 años, el médico cirujano pediatra es el que realiza las circuncisiones
esta edad precisamente. Y bueno, ahí respondimos una pregunta de un radio escucha que mencionaba que se quería hacer su circuncisión, ya obviamente pues es adulto y bueno, con un urólogo creo que ahí puedes... Sería lo correcto. Perfecto. ¿Y cuál es obviamente es más riesgoso si se hace o no riesgoso en un recién nacido que en un niño de 5 años, por ejemplo? No sería en el aspecto riesgoso, porque al final de cuentas las complicaciones se hablan de un 2%. Ningún tipo de cirugía, aunque quitemos, digamos, un granito en la piel, ningún tipo de cirugía es inerte. Siempre tiene sus complicaciones y siempre hay que hablarlo con todos los pacientes. Entonces, el hacerlo a distintas edades este es un aspecto diferente en el aspecto social, en lo que impacta al niño. No es lo mismo operar a un recién nacido, que muchas veces el manejo del dolor es lo más importante, y a comparación de un niño de 5 años, que él ya sabe a dónde me llevan, ese apego con la mamá, ese tipo de aspectos sociales, el aspecto del dolor, ese niño te comunica muchísimas situaciones. El recién nacido también lo hace de la misma forma, pero son aspectos que el desarrollo neurológico es muy diferente en un recién nacido a un paciente de 5 años. Pero hay que cuidar todos esos aspectos, el dolor, los cuidados de la herida y el aspecto social en específico. Sí, claro, porque bien lo mencionas, ya un niño pues más grande ya tiene conciencia. El impacto que le puede llegar a desarrollar, ¿no? Que es un aspecto importante que debemos de tener en cuenta. Y en tu experiencia, ¿te ha tocado de alguna manera que los padres decidan, o la madre o el padre, quien sea, no decidieron hacerlo recién nacido, pero decidieron hacerlo pues más grande al bebé o al niño? Casi siempre, cuando no se hace en el recién nacido este tipo de procedimiento, generalmente es porque ellos deciden no realizarlo, ¿no? Entonces el niño lleva su vida normal, y a veces pueden llegar a suceder este tipo de complicaciones, ¿no? Este tipo de enfermedades. Alguien pensaría, bueno, si yo le hago la circuncisión, prefiero hacérsela para que no desarrolle este tipo de enfermedades, que cuáles son las balanitis obliterantes, o las parafimosis, o las fimosis, pero son muy poco el riesgo en la población en general que le sucedan este tipo de padecimientos. Entonces, no sería esta la indicación. ¿Y por qué mencioné estas enfermedades? Porque casi siempre a los niños grandes, hablemosles que no son recién nacidos, casi siempre se les realiza por este tipo de complicaciones, porque presentaron estas enfermedades, entonces está indicado totalmente el realizarlas. Y porque al final de cuentas, pues obviamente existen estas enfermedades que sí las tienen que hacer, sin embargo, pues obvio, si no existieran, no fuera necesario. Me hablabas bueno, aquí me llega un comentario, Juan Sánchez dice, tengo un hijo que tiene 12 años, solo se descubre el 90% del glande, ¿es necesario la circuncisión? Vamos a lo mismo, se tendría que valorar las características del pene del paciente, pero hablábamos de la retracción total normal, digamos, hasta los 5 años. Si tenemos un paciente que ya pasa esta edad, en específico sí requiriera una valoración por un cirujano pediatra. ¿Y cómo es una valoración? Una valoración conlleva siempre, cuando vamos al médico, una historia clínica completa, los antecedentes en específico, sobre si cursa con algún tipo de enfermedad, porque evidentemente si yo valoro a un paciente que puede ser, que califica para un tipo de cirugía, hay que detectar si no tiene otro tipo de enfermedades. Okay. Entonces, detectar cualquier tipo de padecimiento, una exploración física completa y posteriormente ver las características del pene del paciente y ya mencionarlos, porque lo mencionamos al principio del programa, que puede haber malformaciones del pene como enfermedades ya más complejas que no son indicadas para una circuncisión, porque una circuncisión, lo mencionamos, retirar el prepucio de la cabeza del pene. Y porque sí creo que es toda una, o sea, no nada más es de que yo decido, ¿no? Así, es que quiero hacer hincapié en esto de que la importancia de hacer una valoración, tanto aunque sea el recién nacido y que no a lo mejor quitarnos ese tabú de que es de generalidades, de generalidades, de que tiene, porque la tiene el papá, el abuelo y bueno, toda la herencia, ¿no? La valoración yo creo que es
te quita de cualquier duda, Ese ¿no? aspecto es muy importante y a mí siempre con mis pacientes me gusta mencionarlo. El hecho de que la familia lo tenga de este tipo de características, vamos, puede ser una indicación, pero hay que mencionar los riesgos, hay que valorar las características del pene para que después, por una cirugía que no probablemente era necesaria, tengamos mayores complicaciones. Pues bueno, ahí está. Y bueno, me gustaría que nos des tus datos, si alguien se quiere contactar, si alguien te quiere buscar a través, no sé, de redes sociales, o tienen muchas dudas, tanto de pediatría o también de la circuncisión. Bueno, me pueden contactar por Instagram en raulvargas.pediatría y en y en teléfono para citas es el 3812-6977. Perfecto, pues ahí está Raúl Vargas, él es pediatra y cirujano pediatra y bueno, espero de verdad que les haya ayudado de alguna manera en quitar un poco el tabú de la circuncisión en los niños y sobre todo que estén informados, saber que bueno, en unas ocasiones sí va a ser necesaria dependiendo de la enfermedad o pues en algunas seguramente no hay otra indicación en la que pues más bien quitarnos las generalidades como bien decía Raúl. Yo espero que tengan una excelente tarde, muy buen provecho y sigan aquí en sintonía del 91.5. Muchas gracias, Raúl. Muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, ahí está. Que tengan una excelente tarde y